A solo una semana de las elecciones generales todavía hay muchísimas dudas de cómo ejercer ese deber ciudadano, de cómo votar, teniendo en cuenta que vamos a tener la planilla más grande, la cartilla más grande en nuestra historia. Pero Diana Falcón nos hace un recordaris de cómo votar este 12 de abril en un escenario tan complejo. Desconocimiento. Yo no sé qué marcar, mira, imagínate, ¿a dónde voy a ir? Incredulidad. ¿De ese tamaño la cédula? ¿Qué opina? Que nos vamos a equivocar la gran mayoría. ¿Esa es la sábana? Es la cédula. No, ¿y cómo voy a escoger? Desconcierto. Wow, siento que la verdad es un montón. Escúchame, esto es una barbaridad. ¿Has visto cuándo en la historia se ha visto tantos candidatos? Deberían haber 5 candidatos. Nada más. La votación del 12 de abril ha sido calificada como el proceso electoral más complejo de nuestra historia. Se acerca el momento de la elección. En las calles, sin embargo, hay confusión. Yo no entiendo nada, demasiadas cosas. Tenemos muchos candidatos, deberíamos tener menos candidatos. Se cometen errores al marcar esta cédula, que de repetirse el próximo domingo, invalidarán su voluntad. En este caso, tu voto ha sido inválido para senadores, diputados y Parlamento andino. No sabía eso. Es que solo he visto unos videos que me enseñaban nada más cómo votar para presidente y vicepresidente. Si voy a votar por Unido de Perú. Acá el que menos se va a confundir. Va a votar por votar. La gente se confunde. Están ahí. Este 12 de abril usted decidirá entre 35 candidatos a la presidencia de la República y además elegirá entre más de 8.000. ¿Escuchó bien? 8.000 postulantes al Congreso Bicameral y al Parlamento andino. Y lo hará en una cédula de votación similar a esta, que tiene 5 columnas de distintos colores y con el mismo número de candidatos que participarán el próximo domingo. ¿Está usted preparado para lograr un voto válido? La cédula electoral es un laberinto para muchos, una hoja extensa que, paradójicamente, algunos no pueden ver con claridad. Chiquititos son, ¿no? Está muy pequeño, pero bueno, viéndolo el símbolo es reconocido. Es que son tantos que la verdad es que hay que ver sus antecedentes de todo y un poco difícil. Demasiada larga la célula. El próximo domingo, más de 27 millones de peruanos tendremos en las manos la cédula más grande de nuestra historia, en la que no haremos una sola elección, sino 5 decisiones trascendentales para nuestro futuro. Elegiremos al próximo presidente y vicepresidentes, 30 senadores nacionales, 30 senadores regionales, 130 diputados y 15 miembros del Parlamento andino, 5 titulares y 10 suplentes. Un elector puede marcar fuera del recuadro y se considera voto válido. Sí, siempre que el cruce de estas líneas, que son cruz o aspa, el cruce de ellas esté dentro del recuadro de la fotografía o del símbolo. Las fallas más frecuentes detectadas por la OMPE son las siguientes. Hacer marcas que no son las indicadas. Por ejemplo, alguien pone esto, y esto es un voto nulo, porque la marca es solo cruz o aspa. Que alguien escriba, por ejemplo, ¿no? Algo, hola, también esto no es válido, es un voto nulo. Cada una de estas columnas es una elección independiente. Los ciudadanos deben tener en cuenta que si aquí tuve un voto nulo, eso no anula toda la cédula, eso anula este segmento. 2,5 millones de jóvenes entre 18 y 22 años participarán por primera vez en las elecciones generales del próximo domingo. Regina, estudiante de 18 años, es una de ellas. O sea, tengo que presionar hasta así, ¿verdad? Con un más, ¿verdad? Con una cruz. Cuando elegimos a un candidato, elegimos a toda su plancha. A sus vicepresidentes también. No se puede elegir al presidente de un partido y a los vicepresidentes de otro. En este caso, Regina, mira, solamente debimos haber
marcado una sola línea, no diferentes agrupaciones políticas. En este caso has marcado Movimiento Ciudadano y Partido Esperanza. En este caso han invalidado tu voto. En el caso de la elección presidencial, lo correcto es marcar el símbolo del partido o marcar cruz o aspa en el rostro del candidato. Marcar con X el recuadro de voto preferencial. El voto por presidente es válido, pero en el resto, por senadores, por diputados y parlamento andino, has invalidado tu voto. Estos espacios en blanco son para poner los números, recuerda, del voto preferencial. Viviana, ¿ya sabes cómo vas a votar este 12 de abril? No. ¿Cómo lo harías? ¿Está bien así? En el caso de senadores, hemos cometido un error. Los espacios en blanco, como estos dos de acá, en el caso de senadores, son para poner los números del voto preferencial. El hecho de poner aquí una X en el espacio blanco hace que el voto sea inválido. Marcar el aspa o cruz en el recuadro en blanco invalida su voto. De hacerlo, perdería su oportunidad de elegir al partido político que quería que lo represente. La marca debe ir en el logo del partido. Los recuadros en blanco los puede utilizar si usted quiere elegir a alguien directamente. Solo entonces deberá escribir el número de su preferencia. El número de los candidatos de diputados y congresistas no lo sé, pero sí sé por qué partido votar, ¿no? Sí, por lo mismo de la mayoría también, que tiene que haber mayoría congresal, mayoría de diputados, para no volver o repetir la historia que ya tenemos hace 10 años, ¿no? ¿Qué pasa si no recuerdo los números y si no recuerdo la organización política? Les podemos recomendar que lleven un papel con la información para que en la cabina de votación puedan trasladar eso en la cédula. Complicadísima la cédula. Voy a llevar ayuda. Como decían en el colegio, voy a llevar mi plagio. Confundir el voto cruzado. Cada columna es una elección distinta. En la parte superior está la indicación clara de qué estaremos eligiendo. A nivel de distrito múltiple, acá hay un error, porque acá no puede haber cruzado. ¿Marqué acá? ¡Wow! No se ha marcado acá. En una misma columna no pueden haber dos. Eso es absurdo. Puede usted elegir su candidato a presidente por un partido y senadores y diputados por otro. Pero lo que no puede es marcar por dos agrupaciones políticas en una misma elección. Para elegir a senadores a nivel nacional, ¿cuáles son los votos válidos? En primer lugar, ya dijimos, cruz o aspa. Puede ser por la organización política de nuestra preferencia. Yo voy a colocar ahora un aspa. Y si deseo, ojo, es voto preferencial, no es obligatorio. Si deseo, puedo también considerar los números de los candidatos de mi preferencia. Esta vez, votar podría ser mucho más complejo para miles de peruanos con discapacidad visual. En la mesa de sufragio se les entregará una plantilla braille que se adapte al tamaño de la enorme cédula de 44 centímetros de alto por 42 de ancho. Plantilla con la que aún le cuesta familiarizarse a Elizabeth. Esta cartilla es muy amplia, muy grande y por la cantidad de partidos políticos a mí me preocupa de que no hayan tenido en cuenta la separación entre líneas, entre partidos, porque quizás el primero esté bien cuadrado, pero ¿y el siguiente? Por eso yo digo que va a inducir al error. Con 35 candidatos a la presidencia, plasmados en una sola cédula electoral, Perú de lejos tiene la cartilla electoral más grande de toda la región. Su voto decidirá el futuro del país. Entramos en un momento en el que informarse no es una opción, es una urgente necesidad. ¿Saben ustedes qué rol van a tener, por ejemplo, los integrantes de la Cámara de Senadores? No, todavía no. Todavía tienen que informarme bien. La desconfianza es grande, pero más grande es la responsabilidad de elegir bien. Hoy tenemos en nuestras manos ese poder de decidir por autoridades que nos representen. Todo empieza con su decisión, con su voto 2026.
Chao.